Bienvenidos, amigos de la sombra del miedo, donde las historias que escuchamos no son solo relatos, sino ecos de lo desconocido que nos rodea. Esta noche, les traemos una historia que nos llevará a un rincón olvidado, un lugar donde el susurro del pasado se entrelaza con la realidad. ¿Has escuchado alguna vez un susurro en la soledad de la noche? Una voz que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. En un pequeño pueblo, perdido entre montañas y bosques, tan espesos que la luz del sol apenas se atreve a tocar el suelo. Allí, oculto a la vista de casi todos, fluye un río envuelto en una niebla perpetua, como si guardara un secreto ancestral. Los lugareños, con una mezcla de temor y reverencia, lo llaman el río escondido. Cuentan que si te acercas lo suficiente a sus orillas, escucharás murmullos, susurros que te revelan las verdades más profundas de tu alma. ¿Te atreverías a escuchar? La leyenda que se teje en torno a este lugar habla de un espíritu, una guardiana de las aguas. La conocen como la Dama del Susurro. Dicen que se aparece como una mujer de cabello oscuro y largo, casi confundiéndose con las sombras del bosque. Su propósito es un misterio. Algunos afirman que guía a las almas perdidas de regreso a su camino, mientras que otros advierten que su voz puede ser una trampa mortal para los curiosos, atrayéndolos a una perdición de la que no hay retorno. Muchos aventureros y buscadores de misterios han intentado descifrar los secretos del río, pero la mayoría de ellos jamás regresaron. Sus historias se convirtieron en un susurro más, arrastrado por la corriente. A este pueblo, cargado de mitos y advertencias, llegó un día un joven escritor, llamado David Ann. Él era un hombre pragmático, un escéptico por naturaleza, que no creía en fantasmas ni leyenda. Buscaba desesperadamente inspiración para su próxima novela, un refugio para su bloqueo creativo. Las historias sobre el río escondido, lejos de asustarlo, despertaron su curiosidad de narrador. Así que, una noche de luna llena, ignorando las miradas preocupadas de los aldeanos, decidió que era el momento de explorar por sí mismo. Armado únicamente con su cuaderno y un bolígrafo, se adentró en la oscuridad del bosque, siguiendo el sonido lejano del agua. A cada paso que daba, sentía como el aire se volvía más frío y denso, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cuando finalmente llegó a la orilla, el escenario lo dejó sin aliento. La niebla danzaba sobre el agua oscura, y la luz de la luna apenas lograba atravesarla, creando reflejos fantasmales. Fue entonces cuando lo escuchó en un murmullo suave, melódico y envolvente, que parecía emanar del propio río. No eran palabras, sino una sensación, una melodía que lo calmaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Intrigado, David se sentó sobre una roca lisa y fría, abrió su cuaderno y comenzó a escribir, tratando de capturar la esencia de ese lugar mágico. De repente, el susurro cambió. Se volvió más claro, más nítido, hasta formar una voz que resonó directamente en su mente, como si le estuvieran hablando al oído. «Ven, David», decía la voz. «Ven a conocer la verdad que buscas». David se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. Miró a su alrededor, entre los árboles, hacia la oscuridad del bosque, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Sin embargo, el eco de esa voz femenina era tan real, tan hipnótico, que no pudo resistirse. Una fuerza invisible lo atraía hacia la orilla. Sin pensar, dio unos pasos hacia el agua, y fue entonces cuando la vio. Emergiendo de las sombras y la niebla, una figura translúcida tomó forma. Era ella, la Dama del Susurro, tal como la describían las leyendas. Su cabello oscuro flotaba como si estuviera sumergido, y sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. El miedo que sintió David fue abrumador, pero su curiosidad era aún más fuerte. La Dama del Susurro le dedicó una sonrisa enigmática, una sonrisa que no era ni cálida ni fría, sino simplemente eterna. Su voz,
ahora audible, sonaba como música líquida, como el propio fluir del río. «Has venido a buscar historias, David», dijo, «pero hay algo mucho más profundo esperando aquí. Dime, ¿qué es lo que realmente deseas saber?». A pesar del temblor en sus manos, David reunió el valor para preguntar. Su voz, apenas un susurro. «¿Qué es lo que oculta este río? ¿Por qué tantos de los que vienen aquí desaparecen?». La sonrisa de la dama se desvaneció, dando paso a una expresión de infinita tristeza. «El río no oculta nada», respondió ella. «El río guarda los secretos, los lamentos y las esperanzas de aquellos que no encontraron su camino. Cada susurro que escuchas es una historia sin terminar. Cada corriente es un destino truncado. Algunos vienen buscando respuestas a sus preguntas, pero muchos otros solo vienen huyendo de sus pesares». En ese preciso instante, David sintió una conexión inexplicable con aquella entidad. Sus palabras resonaron en lo más profundo de su ser y comprendió la verdad. Su búsqueda de inspiración no era más que una excusa, una forma elaborada de escapar de sus propios miedos, de sus fracasos como escritor, de la sensación de estar perdido en su propia vida. Se dio cuenta de que él, al igual que muchos otros antes, había llegado a ese río huyendo de sí mismo. La dama del susurro pareció leer sus pensamientos y le ofreció una elección, una encrucijada definitiva. «Puedes quedarte aquí conmigo», le propuso con su voz hipnótica. «Puedes convertirte en una historia más, en un susurro eterno arrastrado por mis aguas, o puedes regresar y enfrentar tus propios demonios. La decisión es tuya, David». El corazón de David latía con una fuerza descomunal. La idea de quedarse, de abandonar sus luchas y fundirse con la paz eterna del río, era increíblemente tentadora. Ser parte de algo tan mágico, tan legendario. Pero entonces pensó en su cuaderno vacío, en las historias que aún no había contado, en la vida que aún no había vivido. Sabía que huir no era la respuesta. Debía enfrentar su realidad, por dolorosa que fuera. Mirando a la dama a los ojos, con una nueva determinación, tomó su decisión. «Debo regresar», dijo con voz firme. «Agradezco tu oferta, pero necesito escribir mi propia historia, no ser solo un susurro más en la tuya». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de la dama del susurro. Asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que siempre había esperado. Con un elegante gesto de su mano, el río entero comenzó a brillar con una luz intensa y plateada, una luz que disipaba las sombras y llenaba a David de una extraña calidez. «Recuerda siempre esto, David», le dijo, mientras la luz lo envolvía. «Siempre podrás volver a escucharme en el silencio. Pero la verdadera historia, tu verdadera historia, está en el mundo, no aquí». Con esas últimas palabras, David se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la orilla. Sentía que había dejado una parte de sí mismo en aquel río, pero a cambio había ganado una nueva fuerza, una nueva perspectiva. A medida que se adentraba de nuevo en el bosque, la niebla se disipaba a su paso, y el murmullo del río se fue convirtiendo en un eco lejano, un recuerdo imborrable. Años después, David publicó su novela más aclamada, una obra maestra que capturó la imaginación de miles de lectores. Todos hablaban de su profunda comprensión del alma humana, de su valentía para explorar los rincones más oscuros del miedo y la esperanza. Nadie supo nunca que la inspiración para esa gran obra nació en una noche mágica, a la orilla de un río escondido. Pero en el silencio de su estudio, David a veces cerraba los ojos y aún podía escuchar, en lo más profundo de su corazón, el susurro del río, un recordatorio constante de que la verdadera valentía no consiste en buscar misterios ajenos, sino en tener el coraje de enfrentar los propios y escribir nuestra propia historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan las historias que te hacen pensar y sentir, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna aventura. Nos vemos en el próximo misterio.